Vamos a empezar esta actividad. Quiero comenzar dando la bienvenida a todas las personas que estáis presencial o de forma online. Me voy a quitar la mascarilla para mayor, como tenemos distancia, para mayor, una comunicación más fluida y mejor. Esta actividad es la segunda que tenemos programada para celebrar el 20 aniversario de este Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral perteneciente al INSERSO. Y esta vez vamos a hablar de la evolución del modelo de atención al daño cerebral. Está enmarcado dentro de la línea estratégica 1 del Plan Estratégico de la Subdirección General de Gestión del INSERSO. Y sin más dilación y con puntualidad, yo diría que suiza, vamos a dar comienzo a la presentación que espero sea del agrado de todos y todas vosotros y vosotras. Bueno, pues como dice el tango, es verdad que 20 años no es nada, pero desde el CIADA, como dice en la cabecera, sentimos que 20 años es una vida y merece la pena celebrarla. Y por esto, pues hemos organizado estas actividades que durarán hasta el año 2023, en lo que hemos llamado pildoritas de información, porque esto no se puede decir que sea formación, sería más bien información. Así que vamos a ver. Esta conferencia o esta ponencia, en esta ponencia vamos a hablar del modelo de atención al daño cerebral. Siempre que hablo de cualquier tema me gusta enmarcarlo con la definición de lo que vamos a hablar. ¿Y qué podemos decir que es un modelo de atención? En general, pues un conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención de personas de forma eficiente, eficaz y oportuna, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mismas, en este caso de personas con daño cerebral adquirido. ¿Y qué es el daño cerebral adquirido? Bueno, pues es una lesión súbita en un momento determinado de la vida. En un momento, quiero decir, en un minuto, a una hora, un minuto y una fecha concreta. Yo siempre digo coloquialmente que por eso os he puesto esa imagen que es como un hachazo en un momento determinado. ¿Y por qué viene ese daño cerebral? Pues puede venir de varias etiologías, por varias razones. Por un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o sea hemorrágico, es decir, no nos llega aporte sanguíneo al cerebro, entonces hay muerte neuronal. Es nuestra patología, nuestra etiología estrella y puede ser, ya os digo, trombótico, no nos llega aporte sanguíneo, o hemorrágico. Hay una rotura arterial y entonces se rompe el conducto, ¿no? Por traumatismo cranoencefálico, no vayáis a pensar que solamente es de carácter de tráfico, que parece que es como lo más habitual, lo más común. Podemos tener también accidentes, traumatismos cranoencefálicos, perdón, de carácter laboral, por un accidente laboral o por un accidente deportivo, mucho cuidado con estos deportes de alto riesgo que ahora están tan en boga, o por una parada cardiorrespiratoria. Perdón, esto es lo siguiente, el traumatismo cranoencefálico o por un accidente casual. La siguiente parte es parada cardiorrespiratoria. El corazón se nos para, no nos llega aporte sanguíneo al cerebro y entonces igualmente las neuronas se nos quedan sin oxígeno. O por infecciones de diverso tipo, una encefalitis herpética o una meningitis. La meningitis no está erradicada, es decir, todavía tenemos casos que tienen consecuencias de daño cerebral adquirido. O por tumores. Las tumoraciones a lo largo de este año de estos 20 años, es una de las etiologías que nos hemos encontrado casi sobre la marcha, porque ahora mismo se salvan vidas, pero la tumoración, por una parte, puede causar daño por la propia intervención quirúrgica o por el propio tumor que cause daños. Entonces ya no estaríamos ante una lesión súbita, porque esto sería o sea, iría a más. Por lo tanto, pero es verdad que tienes daño cerebral y que por lo tanto tenemos que dar las opciones para apoyar su solución o su mejoría.
Y otras, siempre es importante en todas las clasificaciones decir otras porque puede aparecer otra etiología que no esté aquí en estas que son las más prevalentes, las que más aparecen. No os vayáis a pensar que el daño cerebral es algo nuevo. El daño cerebral y el cerebro en sí ya se estudiaba en época de los egipcios, ¿eh? E incluso a lo largo de toda la etapa de los 20 siglos de edad que llevamos desde que tenemos datos. Y ha pasado por varias etapas, desde por ser un tema de brujería que había que hacer hasta que la ciencia ha ido avanzando y hemos llegado hasta donde estamos ahora mismo. Pero fijaros, es que incluso en el diagnóstico hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Sobre todo yo creo que hay que dar algo importante, es las técnicas de neuroimagen, que nos han dado muchísima información y que nos han ayudado a avanzar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del daño cerebral adquirido. ¿Qué ocurre con las consecuencias del DCA? Que a diferencia de otras patologías del sistema nervioso central, cuando lo que tenemos afectado es el cerebro, no solo tenemos consecuencias físicas, sino que nos puede afectar a la parte física, motórica, a la sensorial, a la parte cognitiva, a la emocional, a la parte social. Por eso me gusta mucho este redondelito que os he colocado ahí en la parte inferior derecha de la diapositiva, en la que, ¿qué ocurre con un daño cerebral? Que afecta a toda la vida en completo. Afecta a la parte afectiva, a la parte de cuidados, a la parte de integración, de actividades de vida diaria, del entorno, de la familia. Es decir, el abordaje ha de ser completo y global. Si en la lesión medular, por ejemplo, pues afectaría a un tema más motórico, dependiendo del nivel en el que esté afectado. Pero el cerebro afecta todo. ¿Por qué? Porque es nuestro disco duro. Con el cerebro hablamos, con el cerebro sentimos, con el cerebro escuchamos, con el cerebro comemos, con el cerebro pensamos. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el abordaje ha de contemplar todas las esferas posibles. Claro, como yo voy a... el título de esta actividad es Evolución del modelo de atención, no tengo más remedio que empezar por ya os decía que el daño cerebral no es algo que nos hayamos inventado ahora, que tiene muchos siglos de antigüedad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ha avanzado este modelo? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que el daño cerebral adquirido es la primera causa de discapacidad. Entonces, al principio, ¿cómo se trataba el daño cerebral? Pues como una discapacidad más. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba basado en un principio de asistencia, un carácter conservador. Su objetivo no es como ahora el progreso, la mejoría, sino lo que se hacía era vamos a dar cuidados, que es lo que se sabía y lo que teníamos al alcance. Pero de ahí, os he puesto aquí en la parte inferior izquierda de la diapositiva, ha ido avanzando conforme ha ido avanzando los modelos de atención a la discapacidad. Y hemos pasado de un modelo meramente asistencial, meramente médico, a un proceso más social, más integrador. Y es donde estamos en este momento. En la segunda mitad del siglo XX, el daño cerebral adquirido pasa a tener una entidad propia. Lo distinguimos de otras etiologías. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la medicina ha avanzado, salvamos vidas que hace unos años no se salvaban, sobre todo por la medicina de emergencia, la neurocirugía, la neuroimagen. Consideramos que el daño cerebral adquirido no es una discapacidad, como os decía antes, ni física, ni intelectual, ni sensorial. Puede tener características diferentes, puede abarcar las tres formas de discapacidad, o una sola, o dos, dependiendo. No hay dos cerebros iguales, luego no hay dos programas iguales.
Y sí que me gusta hablar siempre del hito que es la estrategia ICTUS del Sistema Nacional de Salud, aprobada en el 2009, que ahora mismo está en proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque gracias a esta estrategia, ahora mismo en España hay unidades ICTUS y salvamos vidas que no se salvaban. Y ahora parecía como que, bueno, ibas a urgencias, se quedaban en un rincón. Esto lo he oído yo a profesionales de edad que tienen ya un recorrido profesional y verdaderamente se salvan vidas que hace unos años se quedaban hasta que el cerebro aguantara, ¿vale? Bueno, pues hasta tal punto ha tenido impacto esta estrategia que cuando nosotros a finales de los años 90 hacíamos el proyecto de este centro, pensábamos que el perfil de persona usuaria iba a ser varón entre 20 y 25 años y por traumatismos cranoencefálicos, que era lo que estábamos atendiendo en los centros en ese momento de discapacidad. En mi caso, dirigiendo el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de aquí de Madrid. ¿Qué ocurre? Que este perfil ha cambiado notablemente. La etiología no son traumatismos craneoencefálicos, que no es que hayan desaparecido, seguimos atendiendo, pero ha pasado a ser personas con accidentes cerebrovasculares, tanto trombóticos como hemorrágicos, ¿vale? De las dos etiologías. Y sigue siendo varón el sexo mayoritario, pero las mujeres vamos avanzando muchísimo, estamos prácticamente al mismo nivel y la edad ha subido. Parecía que los accidentes cerebrovasculares era algo de personas mayores. Pues no. Aquí tenemos evidencia de que no tiene edad, que los accidentes cerebrovasculares pueden pasar a cualquier edad, ¿sí? Hasta el año 2015 no contábamos con datos epidemiológicos en población española. Es en el 2015 cuando FEDACE, la Federación de Daño Cerebral Adquirido de aquí de España, nos dan datos y nos dice que en el periodo 2010-2012 viven en España 420.064 personas con DCA y cada año se dan 104.701 casos nuevos. Estos datos, que son bastante significativos, se han actualizado en el 2022 y hemos ascendido a 435.400 personas con daño cerebral. Hablamos de una epidemia silenciosa. Esto quiere decir que es algo impactante, con muchas personas afectadas y que tenemos que dar solución y que tenemos que dar apoyo y tenemos que facilitar recursos, ¿vale? Estas dos diapositivas es para que veáis, esta diapositiva, vamos con estas dos gráficas, es para que veáis cómo ha ido la evolución. Desde el 2008, que es cuando se hizo la anterior encuesta, hasta el 2022. ¿Qué ocurre? Esto, como veis, solamente tenéis que observar las gráficas, ¿no? Va en ascenso, va en ascenso. Y veis lo que os decía, en cuanto a sexo, las mujeres vamos avanzando y es verdad que vamos teniendo cada vez más personas con daño cerebral adquirido. El modelo de atención ha evolucionado sin duda desde una perspectiva únicamente sanitaria, en la que salvábamos la vida y luego ya cada uno hacía lo que podía, a tratar a los pacientes, en este caso, desde una perspectiva, lo trataban de una perspectiva mucho más orgánica, física puramente, a un abordaje biopsicosocial. Aquí el CIADAC, os he puesto la orden de creación del centro, se crea por orden TAS, en ese momento era el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, /55/2002, de 8 de enero de 2002, se crea como centro sociosanitario. Bien es cierto que en España no está regulado o normativizado el espacio sociosanitario. Yo siempre digo que quizá este centro, el CIADAC, sería lo que podríamos llamar atención sociosanitaria. Pero verdaderamente esto es opinable, en mi opinión, lo que tenemos que tener es una correctísima coordinación social y sanitaria. Las personas que tienen un daño cerebral, una vez que se ha salvado la vida, una vez que sabemos que tienen los déficits cada uno que tengan, tienen que tener recursos especializados y adaptados a cada caso. No cabe duda. Y es a partir de aquí
cuando comienza una nueva forma de abordaje. Sin embargo, no tengo más remedio que hacer referencia a la mal llamada ley de dependencia, la ley 39/2006 de 14 de diciembre, porque es ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. ¿Por qué hago hincapié en la promoción de autonomía personal? Porque este centro estaría ubicado dentro de esa primera parte. Lo que hacemos es programas de promoción de autonomía personal de tal manera que hagamos prevención de situaciones de dependencia. ¿Mm? Lo que queremos es que las personas que aquí se tratan no lleguen a tener no lleguen a estar en situación de dependencia, sino que sean reciban el tratamiento para que sean lo más parecidas posible al minuto antes de tener el daño cerebral. Y es aquí en el artículo 16 donde habla de los centros de referencia estatal. ¿Qué somos? Somos centros pertenecientes al IMSERSO, que además del termalismo y las vacaciones hacemos otras cosas como estas, y que nos dedicamos, tenemos una alta especialización, en nuestro caso, en programas de promoción de autonomía personal para personas con DCA, y lo que hacemos son promoción, desarrollo de conocimientos, de experiencias, exportación de buenas prácticas. ¿Qué es este centro? ¿Qué tiene de peculiaridad? Pues es un centro ubicado dentro del ámbito de los servicios sociales, es decir, nuestro presupuesto, nuestra forma de abordaje está ubicada dentro de los servicios sociales. Somos un centro de carácter estatal, atendemos a todas las personas del Estado español y carácter monográfico, únicamente daño cerebral adquirido no progresivo. Sabéis que hay otro tipo, hay algunas patologías que son daño cerebral adquirido, pero que son progresivas, por ejemplo, las demencias. Aquí no tratamos esto, aquí es, como os decía anteriormente, un hachazo, una lesión súbita en un momento determinado y a partir de ahí no va a más en principio, luego podemos empezar a trabajar los programas. Y nos asentamos en dos pilares. Por una parte, la atención directa especializada, más de 6.500 personas atendidas a lo largo de estos 20 años de vida, y de esa experiencia sacamos referencia, sacamos publicaciones, sacamos formación, investigamos, pero todo gracias a la experiencia que nos da el abordaje de estas 6.500 personas a las que hemos tratado a lo largo de estos 20 años. Yendo cronológicamente, porque estamos hablando de evolución, hablamos del modelo de atención a las personas con daño cerebral y del modelo de centro de día para personas con daño cerebral adquirido. Están publicados estos dos modelos en el año 2007. Os he puesto abajo la página web nuestra, ciadac.es. En publicaciones están a vuestra disposición. Yo siempre digo que no imprimáis por aquello de los bosques, pero son de carácter gratuito y podéis utilizarlo como bibliografía de consulta o para lo que queráis, porque están a disposición de toda la ciudadanía. ¿Qué tiene de peculiar este modelo de atención? Pues que es un modelo consensuado en el que estuvieron trabajando la Federación de Daño Cerebral, las asociaciones, sociedades científicas, personal de este centro. Es un modelo validado a lo largo de estos 20 años. Ya tenemos validez probada. Es reconocido, nos han dado algún premio, el CERMI nos ha dado el premio al modelo y yo creo que, siempre digo que la referencia del centro no la da la orden de creación que os he enseñado antes, quien la da es la sociedad, y que nos dieran el CERMI, que es el Consejo de Personas con Discapacidad, la representación de personas con discapacidad en este país, pues creo que es para tenerlo en cuenta. Y en proceso de actualización. No podemos quedarnos aquí con un modelo del 2007. En el año 19 comenzamos reuniones para actualizar y la dichosa pandemia nos obligó a pararlo, pero lo tenemos ahí en nuestros objetivos prioritarios. Tenemos que actualizarlo. Para hablar del modelo tengo que comentaros que en el proceso de rehabilitación existen tres fases. La fase aguda, la que se atiende en el hospital, es el momento más próximo a la instauración del daño. La fase subaguda,
que es cuando el daño cerebral ya está estabilizado y ya está la persona en un proceso de neurorehabilitación, y la fase posaguda, que sería la vuelta a la comunidad, la vuelta a la vida cotidiana, la integración en el entorno de la persona, ¿vale? Por una parte, las fases para saber dónde nos movemos, y por otra parte, no tengo más remedio que hablaros del concepto de plasticidad cerebral, porque en el modelo de atención esto es básico. El cerebro es plástico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tiene capacidad para modificar su estado, que se crean nuevas estructuras y conexiones neuronales que hacen posible que se generen diferentes redes de comunicación y de información, de tal manera que cuando se tiene un daño cerebral hay una recuperación espontánea, sin que hagamos nada. ¿Qué es lo que insistimos en el modelo de atención nuestra? Que en ese momento en el que está llevándose a cabo una recuperación espontánea, nosotros lo que hacemos es dar un empujón para que tenga mejores resultados, mejor rendimiento, ¿vale? ¿Cuáles son los principios del modelo que está instaurado para atender al daño cerebral? Bueno, se cambia el paradigma, el objetivo de una mera supervivencia o curación por el de mejorar la vida de las personas. Como os he dicho ya varias veces a lo largo de este tiempo en el que estoy hablando, no solamente se trata de salvar la vida, se trata de que luego se viva en las mejores condiciones posibles. No solo la persona con daño cerebral, sino también sus familias, porque esto no es una patología de una persona, es una patología de entorno, ¿vale? Surge la importancia de una atención sociosanitaria que pueda atender en la fase 2. ¿Os acordáis las 3 fases que os he comentado antes? Pues es importante no dejar pasar esta fase 2. Y luego la variabilidad de perfil, de discapacidad, de severidad, de edades y de soportes familiares. Hay tanta heterogeneidad que no se puede responder con un protocolo igualitario a todos, sino tenemos que tener protocolos individualizados, programas individualizados. Os diré varias veces, no hay 2 cerebros iguales, luego no hay 2 programas iguales. ¿Qué características tiene el modelo de atención al daño cerebral? Está centrado en la persona usuaria y en su familia, no en la organización ni en los profesionales, ni está centrado en la persona usuaria. Los programas son individuales. El abordaje debe ser intensivo. Si lo hacemos en este centro, procuramos abordar desde todas las áreas. Las personas aquí sacan entre 3-4 horas diarias de rehabilitación, siempre adecuada a cada persona. Muy importante, el modelo de atención al daño cerebral está basado en un enfoque holístico. Si os acordáis de la diapositiva en la que os decía que las consecuencias atañen a todas las áreas posibles, por esto tiene que ser el enfoque holístico, integral, desde el punto de vista físico, cognitivo, sensorial, social, afectivo. Si no, no es válido. Y esto es una diferencia de otros modelos de atención. En la fase subaguda, la duración es limitada por lo que os decía de la plasticidad cerebral. Tenemos una ventana de 18 meses, según nos dice la evidencia científica, para poder trabajar en esta fase subaguda. La rehabilitación es funcional, es decir, la persona ha de ser lo más parecida posible al minuto antes de tener el daño, después de pasar por el abordaje rehabilitador. No sustituimos, por supuesto, a la atención sanitaria. La atención sanitaria es imprescindible y en este país magnífica, pero tenemos que ir un pasito más. Y luego transdisciplinar. Esto tiene relación con el enfoque holístico. Si decimos que vamos a tratar las personas en el área social, en el área física, en el área cognitiva, en el área afectiva, tenemos que trabajar desde muchas disciplinas, pero no sumando disciplinas, no sumando la psicología, la medicina, la terapia ocupacional, a la fisioterapia, sino siendo capaces de simbiotizar todas las profesiones para que quien salga ganando sea la persona usuaria, que es en quien tenemos centrado el modelo. ¿Qué es evolución? Vamos a ver el recorrido de este modelo. ¿Cómo inicia? Bueno, pues os digo, a finales del siglo pasado se empieza a ver que esto es una necesidad,
que llegan a los centros de discapacidad personas con daño cerebral adquirido con unas necesidades diferentes y especiales y no tenemos recursos especializados. Las personas mayores a residencia, las personas con daño cerebral, pues igual iban a recursos de discapacidad intelectual, de discapacidad física, cuando lo que se precisa son recursos especializados. En este momento, además, coincide el movimiento asociativo a formarse. FEDACE ha cumplido 25 años, está a punto, y es en ese momento cuando nace la demanda de atención especializada, ¿vale? En ese momento surge el proyecto de este centro y lo implementamos. ¿Con qué? Trabajando la reinserción en la comunidad. Esto nos diferencia de otro tipo de recurso. No se cuida solo. Lo que intentamos es que la persona vuelva a su entorno. Y luego damos importancia a la persona con un carácter global, no solo a la técnica. La técnica es para implementarla en las personas. Si no damos importancia a las personas, mal trabajo hacemos. ¿Qué dificultades nos hemos encontrado para implementar este modelo? Pues crear cultura del modelo de atención centrada en la persona. Esto no vale con que yo lo ponga en los documentos, ¿eh? Esto lleva un entrenamiento. Ser capaces de cambiar y todavía nos queda camino por recorrer. La transdisciplinariedad no es una multidisciplinariedad, no es que estemos todos los profesionales aquí juntos, cada uno opinando. El ser capaces de simbiotizar. Los perfiles profesionales especializados. Es necesaria una especialización en daño cerebral adquirido. Cuando sales de una formación universitaria o de formación profesional o las formaciones que están al uso en este país, no solemos salir con una especialización y es necesario especializar para atender a personas con daño cerebral adquirido. Y tenemos la obligación de tener una formación continua, porque esto va avanzando. Luego necesitamos formación continua. Por otra parte, nos encontramos con la dificultad en el recorrido del cambio de perfil de persona usuaria, como os decía. Ni en edad, ni en etiología, ni siquiera en forma de abordaje. Desde nuestro centro, el tema de la referencia es muy importante y hay veces que la atención directa come la referencia. La una sin la otra no tiene sentido. Y luego un problema que todavía sigue existiendo es la escasez de recursos en fase 3. Una vez se ha salvado la vida, se han hecho programas de promoción de autonomía personal y después, ¿qué? Hacen falta recursos que todavía son escasos. ¿Qué logros ha tenido este modelo? Bueno, pues es un modelo validado con más de 6.500 personas usuarias atendidas. Es un modelo asentado en el servicio de promoción de autonomía personal, no de atención a la dependencia, que hay veces que llega, y porque yo siempre digo que la Virgen de Lourdes no somos, hay veces que llega y tienes que tener atención a la dependencia, pero hay veces que no es necesario. Incluso os diría más, es un logro si en vez de tener una situación de dependencia grado 3, conseguimos grado 2 o conseguimos grado 1. Quiere decir que se acabe sin ninguna dependencia, pero simplemente el bajar de grado ya es un logro. Los indicadores de satisfacción del modelo, esto evaluado y objetivizado, son muy elevados. Tenemos bastantes publicaciones a disposición vuestra en la página web. Hemos colaborado en muchísimas investigaciones. Tenemos convenios de colaboración en formación, que es muy importante para poder formar a los futuros profesionales en una especialización. Tenemos formación especializada, tanto online como con teleformación como presencial, y luego lo que os decía antes, tenemos el reconocimiento por parte del CERMI en el año 2020, que me parece que es uno de los mayores reconocimientos que podemos tener. Ahora bien, esto evoluciona. ¿Qué retos de futuro se plantea en este modelo? Por supuesto, aumento de cantidad y especialización de recursos. Ese es un reto que nosotros como centro de referencia hemos de impulsar y acercándolos a la persona usuaria. Esto quiere decir
que aunque el centro de referencia está en Madrid, en todas las comunidades autónomas debe haber centros especializados de atención a personas con daño cerebral. El abordaje de la vuelta al medio de la persona, al medio del que ha salido la persona, desde todas las áreas, no solamente desde el área cognitiva o física, hay más áreas a trabajar, la laboral, la formativa, la de ocio. Y, por supuesto, actualizando el modelo de atención y orientándolo hacia una coparticipación de la persona usuaria en el diseño de los programas de intervención. No nos podemos apartar de ahí. Si estamos centrados en la persona usuaria, tiene voz y voto. Es importante la coordinación con los recursos comunitarios, porque todo ha de ir enlazado. Por eso os decía, lo sociosanitario, yo abogo por una coordinación sanitaria, social e incluso educativa en niños, laboral en personas más mayores, pero estos recursos son comunitarios. La implementación de las nuevas tecnologías, si tengo que hablar de la evolución del modelo de atención al daño cerebral, en estos 20 años no os podéis ni imaginar la importancia que tienen las nuevas tecnologías para la autonomía personal y los productos de apoyo. Nos han abierto una vía inexplorada que todavía hace falta evidenciar, pero en la que vamos subiendo escaloncitos a marchas forzadas y han apoyado muchísimo la autonomía de las personas, de las personas usuarias. Es necesario crear espacios de vida integradores en los que se tenga atención en las personas con especial vulnerabilidad, asociada en este caso al daño cerebral adquirido, porque, claro, esto es una píldora informativa, entonces no me puedo extender, pero ya a lo largo de estas actividades nos hablarán del daño cerebral invisible. Una de las dificultades que tiene el daño cerebral es que hay veces que no se ve, pero no por no verse es que no exista, existe. Pues desde dificultades de memoria, de atención, de fatigabilidad. Y este tipo de déficit cuesta mucho más la integración porque la sociedad no lo ve, ni lo conoce. Luego tenemos que trabajar para que esto sea visible. Por supuesto, potenciarlo el desarrollo de proyectos de investigación. Creo que ahí yo hablo del modelo nuestro, pero en general tenemos que abogar por esto. Y un conocimiento por parte de la población en general de lo que implica un daño cerebral adquirido. Las campañas divulgativas son importantes porque no podemos separar el daño de la población en general. Y tenemos que ser capaces de que la sociedad sepa que esto existe, que el daño cerebral adquirido existe, que se puede prevenir, que más vale prevenir que curar, que se puede, si es que se ha tenido, abordar, que se puede mejorar, pero que la sociedad en general, la población, tiene que estar concienciada porque es parte de nuestra sociedad. Modelo de evolución y, por tanto, actualización. Tenemos que, haría como estas seis clics. Hemos de innovar. No vale, estamos quizá en una situación de confort, pero tenemos que innovar, tenemos que apostar por innovar. Nuevas tecnologías, que ya os decía, hemos conseguido grandes avances. Deporte y daño cerebral, tanto para prevención como para apoyo a la rehabilitación e incluso seguimiento, integración laboral. La vida no se acaba con el daño cerebral, en ocasiones se podrá volver al mismo puesto de trabajo si es que se tenía, en ocasiones habrá que adaptarlo y a veces no se querrá, pero tenemos que tener igualdad de oportunidades, no por tener daño cerebral cortar la integración laboral, integración en la comunidad y, por supuesto, facilitación de recursos especializados. Os he puesto ahí un flash muy abigarrado, pero es que esta es un poco la historia de los 20 años. Entonces, veis ahí la escala que hace que también tendremos oportunidad de que nos la expliquen aquí, un proyecto de investigación, el premio CERMI, las personas usuarias. Necesitaría como 100 diapositivas para poderos explicar lo que es este modelo de atención al daño cerebral. Pero bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, ahí estamos y no podemos pasar por alto. Quiero terminar con una frase de Hipócrates
No existe daño cerebral demasiado leve para ser ignorado ni demasiado severo para perder la esperanza. Así que tenemos que continuar trabajando para que la misión de nuestro centro, que no es otra que mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias, seguir trabajando para conseguir el máximo, el máximo. Así que, bajo nuestro lema, 20 años avanzando en calidad de vida, termino esta píldora informativa que espero os haya sido gratificante y haya sido capaz de transmitiros la emoción de ser capaces de promocionar la autonomía personal de personas con DCA y el refuerzo que a nosotros nos supone ver cómo entran aquí determinadas personas y con la aplicación del modelo pues salen. Entonces me parece que eso es lo mejor que podemos conseguir. Dicho esto, os voy a ubicar para la siguiente actividad, que es el día 5 de julio. Daniel Oribe Suárez va a presentar un libro que ha escrito el año que volví a llevar gafas. Es un exusuario del centro y bueno, pues nos va a hablar de su libro, que es una de las formas de hacer patente que se puede volver a integrar en el entorno y que seremos personas diferentes, pero se puede conseguir mejoras seguro. Muchísimas gracias por vuestra atención y felicitar a este centro por su 20 aniversario. Gracias.